Una vez que tenemos esto, es decir, que identificamos bien qué es lo que está dentro, que compone el rubro caja, tenemos que hacer una separación de esto en dos partes, que lo vamos a llamar computable y no computable. ¿A qué le voy a llamar computable? A todo lo que pueda computar como dinero en efectivo, es decir, lo más líquido que tenga. Es decir, todo lo que yo pueda utilizar para pagar en efectivo. Y es muy simple esto. ¿Qué es lo que voy a poder encontrar acá? Monedas, billetes y los cheques que tenga para poder cobrar al día, es decir, cheques a fecha. Si yo estoy haciendo un arqueo de caja al 31 de marzo y me encuentro que en la caja hay un cheque que dice 29 de marzo, ¿lo voy a poder computar como caja? No. ¿Quién dijo no? ¿Vale? ¿Del 21? Sí, del 21 dijo. Del 29 de marzo. Sí, ¿y cuándo está haciendo el conteo? El arqueo lo estoy haciendo el 31. Ah, sí, escuché el 21. No, Por eso. no, y así hubiese sido el 21 de marzo. También lo podría haber computado como Sí, caja. tienen un Porque mes o los no, un mes cheques después, o tienen 2 meses. 30 días, no 30 Ah, tienen. bueno, Por eso eso. no lo sabía. Bueno, Está les bien. explico. Los cheques, desde la fecha que tienen de cobro, o sea, ustedes reciben un cheque y dicen, páguese el 20 de marzo, tenemos 30 días para poder ir a cobrarlo. Es decir, que voy a poder ir hasta el 20 de abril. Ya si voy el 21, el banco no me lo va a pagar. Entonces, yo que tengo que tener en cuenta de los cheques es la fecha del arqueo. Entonces digo, si hay cheques anteriores a la fecha del arqueo, obviamente anteriores que los pueda llegar a cobrar. Porque si yo les digo, tengo un cheque del 28 de febrero, ya no lo puedo cobrar porque se venció el 28 de marzo. Ahora, si tengo un cheque del 2 de marzo, todavía estoy a tiempo. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Entonces, en computable, yo sé que siempre ahí me van a quedar billetes y monedas y los cheques al día. Quiere decir los cheques que puedo llegar a ir a hacerme del efectivo en el momento. Y en no computable voy a ir todo el resto, es decir, todas aquellas cosas que encuentre que no sea dinero en efectivo, que no sea el dinero que yo pretendo. O sea, yo les hago una pregunta, si yo encuentro un vale de librería, yo les digo, ¿eso es dinero en efectivo? ¿No? No, es un vale por haber comprado artículos de librería. Si yo encuentro un cheque, piensen que estoy al 31 de marzo, encuentro, cuando hago el arqueo, un cheque que dice 15 de marzo, ¿puedo ir a cobrarlo al banco? Sí. 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 Entonces, ese cheque va a ir a computable. Después encuentro otro papelito que dice, en adelanto de sueldo a Juan López. ¿Eso es plata? No. No, entonces va a ir a no computable. Entonces, la separación entre una cosa y otra, la pregunta que me voy a hacer, ¿es plata? Si es plata, a computable. Si no es plata, a no computable. Y llego a esto, entonces voy a decir, miren, acá estaba. Por ejemplo, las monedas 100, 25 y 150, ¿es plata? Sí. ¿A dónde va? A computable. Los billetes, el total, 2.215, ¿es plata? Sí, eso obviamente ni nos preguntamos. A computable. Sigo. Un adelanto de sueldo. No es, entonces, a no computable como adelanto de sueldo. La factura del flete es una factura de flete. A no computable.
El cheque, fíjense el cheque que era 30 de abril. No lo puedo cobrar. Hoy estoy a 31 de marzo. Por más que vaya al banco, no me lo pagan. Entonces no lo puedo convertir en dinero. Entonces, ¿qué es? Un valor a depositar. Va a ser no computable. Y los billetes fuera de circulación, ahí va a ser política de la empresa ver qué hago con los billetes en circulación. O sea, un billete en circulación no lo puedo utilizar como medio de pago. Por lo tanto, va a ir a no computable. El tema es qué hago con esos en los ajustes que tenga que hacer al cierre. Normalmente, ¿quién va a ser el responsable de tomar billetes fuera de circulación? El cajero. Después se lo descuenta. Bueno, ¿qué dice acá? De acuerdo a los componentes de caja, el mayor tendría que ser 2.215, ya que solo lo computable es lo que podemos considerar. Por lo tanto, debemos realizar las registraciones en el libro diario de aquello que no es computable, de manera tal que se realice un ajuste contra la cuenta caja. Fíjense. Eso, profe, yo te iba a preguntar, ponele, cuando vos recibí un cheque, que ponele ahora que estamos en 31, lo recibí el 5, ¿lo anotaba como valor a depositar y el 5 lo anotaba en caja? ¿O cómo harías eso? No, vos lo podés dejar en valores a depositar hasta el momento en que pagues, o hasta que los convertís. O a lo mejor después agarrás y lo depositas en el banco. Sí. Pero no, lo podés dejar en valores a depositar. Bueno, fíjense, el mayor de caja tenía 4.200 pesos. Pero en realidad, cuando yo hago el arqueo, ¿qué me evidencia el arqueo? Que realmente lo que tengo como caja es 2.215. Entonces, lo que yo tengo que hacer al cierre del ejercicio, o que esto no es necesariamente que se haga al cierre, puede que se dé en cualquier momento del año hacer un arqueo. Entonces, lo que yo tengo que hacer son ajustes en el libro diario, es decir, registraciones contables en el libro diario, de manera tal que se ajuste el saldo de caja, es decir, que este saldo del mayor se modifique. ¿Y cuál es el saldo al que tengo que llegar para que las cosas coincidan? A 2.215. Entonces, una vez que yo tengo identificado lo computable de lo no computable, ya sé que el saldo de caja va a tener que llegar a 2.215, a lo que realmente puedo considerar como dinero en efectivo. Entonces, todo lo que tengo como no computable, tengo que hacer un ajuste contra la cuenta caja. Fíjense, hago la registración de lo no computable. ¿Qué teníamos? Adelanto de sueldos. Entonces, adelanto de sueldos, patrimonial del activo, 300 pesos. Lo segundo que teníamos es una factura de flete. Si yo lo tengo que registrar, ¿cómo lo voy a registrar? Fletes o gastos de flete, resultado negativo, 750. Lo otro que tenía contabilizado como caja era un cheque, que en realidad cuando lo tomé, lo tendría que haber tomado como valores a depositar. Entonces, hago valores a depositar 250. Y en este caso, por los billetes fuera de circulación, la empresa responsabiliza al cajero. Por lo tanto, hago un adelanto de sueldos y yo se los marqué ahí, porque no es necesario, podemos usar la misma cuenta que cualquier otro empleado, pero se los marqué acá para que identifiquen que eso es por los 500 pesos de los billetes fuera de circulación. Entonces, cuando registro lo no computable, todo al debe, ¿contra qué cuenta lo voy a registrar? Contra la cuenta caja. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Una vez que hago el libro diario, la registración en el libro diario de los ajustes de lo no computable, mayorizo. Cuando mayorizo, caja 1.800 al haber. Vuelvo a sacar las cuentas y ahora el saldo de caja me llegó a 2.000
2.400. Bien, miro lo computable y ¿cuánto tenía que ser? 2.215. Quiere decir que de estos arqueos también pueden surgir sobrantes o faltantes de caja. Al mayorizar, dice, obtengo un nuevo saldo del mayor de caja, pero aún no coincide con el saldo computable del recuento físico. Por lo tanto, debo identificar las diferencias para el ajuste final. Entonces, pensémoslos de esta manera. A nosotros ahora caja nos da 2.400. ¿A qué saldo tengo que llegar yo? A 2.215. Si yo tengo que bajar este importe de 2.400 a 2.215, ¿qué tengo que hacer con la cuenta caja? ¿Debitarla o acreditarla? ¿Acreditarla? Acreditarla. Tengo que hacer un crédito en caja para que el saldo disminuya hasta 2.215. Y si yo hago un crédito en caja, lo que me falta es el débito. Y el débito va a ser faltante de caja, cuenta de resultado negativo. Si hubiese sido diferente, si acá en vez de llegar a 2015 tendría que llegar a 2.600, es decir, lo que tendría que haber hecho hubiese sido un débito de caja. Y por lo tanto, ahí el crédito hubiese sido sobrante de caja, cuenta de resultado positivo. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. A ver, vamos a ir a ver acá. Fíjense que esto en realidad tendría que estar al fondo. Esta filmina la voy a cambiar, la voy a poner acá. Ahí tiene que estar. Fíjense, después de esto, en donde hacemos faltante de caja a caja, fíjense, vamos al mayor de vuelta. Tenía los 4.200 iniciales, los 1.800 por el ajuste. Ahí había llegado al saldo de 2.400. O sea, lo mismo que acá. Cuando mayorizo el ajuste del faltante, 185, 2.400 menos 185, llegué a los 2.215, que es lo que me indica lo computable. Dice, al final del procedimiento del arqueo, el saldo del nuevo mayor de caja debe coincidir con el computable. Vemos acá, y dicen, sobrantes y o faltantes. Cuando el recuento físico de los fondos es mayor al saldo de caja según registro, sobrante de caja. Cuando el recuento físico de los fondos es menor al saldo de caja, faltante de caja. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. O sea, ahí vimos una de las mecánicas que existen para el control de la cuenta caja, que es el arqueo. Bueno, la otra que existe se llama fondo fijo, o también en algunos textos lo van a encontrar como caja chica. ¿Para qué sirve el fondo fijo o la caja chica? Existen empresas que están totalmente bancarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que compran y venden todo a través del banco. O sea, todo a través del banco. Compran y venden, pagan con cheque, reciben los cobros por transferencia, es decir, todo por banco, todo legal, está todo en blanco. Las grandes empresas normalmente hacen eso. Pero ¿qué pasa? Siempre se necesita algo de dinero para cuestiones menores, para gastos menores. Porque, por ejemplo, todas esas empresas tienen armado un circuito de compras muy grande. Entonces, a lo mejor de vez en cuando compran, por ejemplo, 500 resmas de papel, hacen una sola compra, que buscan un proveedor que les hace precio, entonces compran una sola vez y
luego la reparten a las 500 resmas o las van entregando a medida que se necesitan entre todas las oficinas de la empresa. Resulta que estoy haciendo un trabajo muy grande, me quedé sin resma, no sé, me quedé trabajando a la tarde, los que hacen el reparto de las resmas no están más, se me terminó, necesito sí o sí presentar algo, no tengo más papel, voy y compro una resma. Pero para ir a comprar esa resma necesito dinero. Entonces, para todos esos gastos menores, o por ejemplo, se me quemó el foco de la oficina, no voy a esperar que la oficina de compras de la empresa haga una compra grande de focos para esperar que me cambien el foco. Entonces, todo ese tipo de gastos urgentes necesitan ser solucionados en el momento y son los que dice que se hace frente a pagos chicos con el fondo fijo. ¿Qué se hace con el fondo fijo? O sea, ¿cuál es el concepto de fondo fijo? Es un fondo especial de efectivo que se crea y repone justamente para hacer frente a estos pagos menores o de cuantía pequeña, como dice acá. En una empresa, dice, ¿quiénes utilizan la cuenta fondo fijo? Yo se los explico más o menos así para no ir leyendo. En una empresa, como les decía recién, ante estos casos, ¿qué se hace? Se nombra a que Francisco sea el responsable del fondo fijo. Lo va a llamar el contador de la empresa y le va a decir, mira Francisco, vení, vos de ahora en más te vas a hacer cargo del fondo fijo de la empresa. La empresa te va a dar un monto determinado de dinero para que aquella persona que necesite comprar algo urgente vaya y te pida la plata a vos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Francisco? Obviamente, vamos a hacer también acá un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá. El 1 de enero, el contador lo llama a Francisco y le dice, mira, vos te vas a hacer responsable de la plata. Y le entrega un cheque. Francisco con ese cheque va al banco, lo cobra y se hace, por ejemplo, de 50.000 pesos. ¿Qué es lo primero que hace cualquier persona cuando recibe plata ajena? Bueno, voy a hacer una ficha para dejar anotado todo lo que me vayan pidiendo. Entonces, si el 1 de enero yo recibí 50.000 pesos, ¿no? Y lo anoto, 50.000 pesos. Listo, ya lo anoté. Para llevar, ¿qué? Un control de lo que voy necesitando, o de lo que me van pidiendo más que nada. Bien, entonces el fondo fijo, esto sería la primera etapa. ¿Y quién va a estar a cargo? Francisco. Todos los empleados de la empresa saben que si necesitan algo se lo tienen que ir a pedir a él. ¿Cuáles son políticas de la empresa? La empresa puede decir, bueno, el fondo fijo lo creamos, pero es necesario que vamos a establecer políticas. Por ejemplo, una es que cuando Francisco vea que ya gastó el 80% que le dimos, puede pedir que le hagamos la devolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Francisco? Va a decir, bueno, si cuando yo gasto el 80% de los 50.000 tengo que pedir la devolución, entonces 50.000 por el 80%, uy, ¿qué hice mal? Hice más, es por. Es decir, el 80% de 50.000 son 40.000 pesos. 8 por 5, 40. Está bien. Quiere decir que cuando a mí me queden 10.000 pesos, tengo que pedir la devolución, porque el 80% ya lo gasté. Entonces, ya es una cuestión que Francisco tiene que tener en cuenta.
Entonces, el fondo fijo se conforma de diferentes etapas. La primera etapa se llama constitución del fondo fijo. Constitución del fondo fijo. Dice, el ente decide la conformación de un fondo fijo con la intención del manejo de los pagos menores. Entonces, esto que yo les estaba diciendo acá es la constitución del fondo fijo. ¿Qué hizo el ente? Obviamente eso tiene que quedar registrado. Entonces el ente que dijo, voy a constituir una cuenta patrimonial del activo que la voy a llamar fondo fijo por 50.000 pesos. Y para esto voy a extender un cheque del Banco Nación en donde tengo cuenta por 50.000 pesos. Ese cheque se lo doy a Francisco, él va al banco y lo cobra. Entonces, ¿qué quedó para el ente ahora? Para el ente quedó un nuevo activo que se llama fondo fijo. Una vez que está creado el fondo fijo, ya está, ya lo creé. Esta es la etapa de la constitución. Acá se constituyó el fondo fijo. Constitución del fondo fijo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver cuál era la segunda etapa que me muestra esto. Es la rendición. Es decir, cuando Francisco rinde todos los gastos que se efectuaron con el fondo. Pero ojo, antes de la rendición existen otras cosas. Porque esto, por ejemplo, fue el 1 de enero. Y no es que cada vez que haga un gasto voy a ir a rendirlo. ¿Cuándo voy a ir a rendirlo? Cuando haya gastado el 80%. Entonces, por ejemplo, voy y le pido a Francisco, mirá, quiero comprar resma. Bueno, entonces él me va a dar la plata, yo le tengo que traer la factura de lo que gasté y él va a anotar en su ficha. Resma, por ejemplo, vamos a poner una brutalidad, 5.000 pesos. Vamos a poner menos. Menos 5.000 pesos. Esto vamos a poner que fue, no sé, esto fue el 5 de enero. 5.000 pesos. El 10 de enero viene Valeria y le dice, Francisco, vos sabés que no tenemos focos y estamos sin luz. Bueno, le da la plata, Valeria trae la factura de los focos que compró, entonces cuando él lo anota va a poner gastos varios, por ejemplo, 2.000 pesos. El 15 de enero, 15 de enero, el chofer de la empresa se había olvidado de cargar nafta en su lugar debido, como tiene que salir de viaje, viene y le pide plata y le dice, dame, voy a cargar nafta, le trae el ticket de combustible, vamos a poner 20.000 pesos. Es de un camión. El 20 de enero, y él va anotando, así, va anotando. El 20 de enero viene otro empleado, le dice, mira, tengo que viajar urgente a la localidad de Bedia, dame plata para viáticos, entonces viáticos, y le da 18.000 pesos. Una locura, pero no importa. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Controlo cuánto llevo gastado. Bueno, vamos a hacer acá una suma acá. Controlo cuánto llevo gastado y me quedan 5.000. Entonces estoy en condiciones de ¿qué? Si ya me quedan 5.000. De rendirlo. ¿Por qué? Porque la empresa me había dicho, cuando gastes el 80%, podés pedir la rendición, o sea, la recuperación de la plata que gastaste. Como yo ya gasté, o sea, el 80% quiere decir cuando me quedan 10.000, ahora me quedan 5. Entonces ya estoy en condiciones de que agarro mi planilla,
a Francisco va a agarrar su planilla, va a agarrar todos los comprobantes que respalden esas operaciones, como va a ser la factura de la librería, la factura de los focos, la factura del combustible, el gasto de viáticos, que va a tener una planilla especial de la empresa, agarra todo eso y va al contador, que fue el que le había dado el fondo fijo. Va al contador y le dice, mirá, yo ya gasté el 80% de lo que me habían dado y lo vengo a rendir. Entonces, esto había sido el 1 de enero. ¿Sí? El 21 de enero, cuando se da cuenta, va y rinde. Entonces, ¿qué hace el contador con todo eso que le lleva Francisco? Registra en el libro diario. ¿Sí? Lo registra en el libro diario. ¿Y qué va a registrar? Y si es una resma, ¿qué es? ¿Con qué cuenta voy a registrar un gasto de una resma? Gasto administrativo. Gasto de librería o administrativo. Librería. Entonces, gasto de librería, 5.000. ¿Qué voy a registrar? Gastos varios de los focos, 2.000. ¿Qué voy a registrar? Gasto de combustible, 20. Y voy a registrar viáticos, 18. Toda esta plata, ¿de dónde salió? De fondo fijo. Entonces, el fondo fijo va a ser la suma de todo esto, 45.000 pesos. Fíjense que si yo, vamos a hacerlo acá, si hago el mayor de fondo fijo, vamos a cerrarlo acá. ¿Por cuánto se había creado? Por 50.000. Ahora lo estoy acreditando por 45. Quiere decir que el saldo que tengo son 5. Fíjese que ahí me está coincidiendo con la planilla de la persona que está llevando el control del fondo fijo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Cumplimos con la segunda etapa, que se llama la etapa de reposición. No, perdón. Rendición del fondo fijo. Ahí Francisco lo que hizo fue y rindió el fondo fijo. ¿Sí? Dijo, miren, hasta acá gasté. ¿Qué hace la empresa? Contabiliza los gastos, porque fíjense que acá estamos hablando de un resultado negativo, acá que estamos hablando de otro ¿qué? Resultado negativo, acá que estamos hablando de otro resultado negativo, acá que hablamos de ¿qué? De otro resultado negativo. Normalmente, la mayoría de los gastos de un fondo fijo terminan en resultados negativos, porque son gastos de último momento. Entonces, ¿qué hace el contador acá? Registra la rendición y le repone el fondo fijo al responsable. Entonces, ¿qué va a hacer después? Fondo fijo por 45.000 pesos y extiende otro cheque del Banco Nación por el importe. Entonces, en este momento, acá estamos hablando de la etapa de la reposición del fondo fijo. Acá lo están reponiendo al fondo. El responsable lo repone. Entonces, Francisco viene con el cheque que cobró en el banco a su planilla y dice, el 21 de enero me dieron 45.000 pesos. ¿Cuánto vuelve a tener Francisco en su haber para poder gastar los 50 iniciales? ¿Hasta ahí vamos?
Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ahora yo les hago una pregunta. Y fíjense si vamos, o sea, es mejor, fíjense que acá hicimos la constitución, la rendición y la reposición. En vez de leerles todo esto, fíjense cómo se los fui explicando. Vamos a leer ahora. Dice la rendición. Una vez que la persona encargada del fondo fijo alcanza aproximadamente el importe establecido oportunamente para la reposición, lo presenta ante un superior a los efectos de que el mismo sea controlado y repuesto. Es recién en ese momento que en el sistema contable, es decir, en el libro diario, se efectúan las registraciones pertinentes a las erogaciones realizadas. Es decir, una vez, no me hagan como algunos alumnos que cuando lo he tomado en el parcial, me hacen un asiento por cada gasto y en la misma fecha, o sea, el 5 de enero me hacen gasto de librería, el 10 de enero me hacen gastos varios. No, porque esa no es la función del fondo fijo. El fondo fijo es justamente centralizar los gastos para hacer una sola registración. Dice, se deben presentar los comprobantes respaldatorios junto con una planilla de rendición. Importante, a los efectos de asignar los resultados en los periodos en que los mismos se devengan, es conveniente que al menos la reposición del mismo sea mensual. Y a esto es a lo que yo quería llegar. Fíjense que la mayoría de los conceptos que tuvimos que registrar, ¿qué les hice hincapié? Que eran todos, ¿qué? Resultados negativos. Entonces, a pesar de que Francisco no hubiese llegado al 80%, si hubiese sido el 31 de enero y lo único que hubiese gastado hubiesen sido 20.000 pesos, es conveniente que aunque no se haya llegado a la meta del 80%, la rendición se haga igual. ¿Por qué? Porque los resultados por criterio de devengado deben apropiarse al periodo que correspondan. Y estos resultados, estos gastos fueron de este periodo. Si yo espero, por ejemplo, a gastar el 80%, capaz que eso lo gasto recién en febrero, y en febrero hago la rendición, y en febrero estoy poniendo gastos que no se corresponden con el mes, que lo tendría que haber hecho en enero. Entonces, al menos, aunque sea una vez al mes, es conveniente que haya una rendición justamente por la aplicación del criterio de devengado que dice, los resultados se apropian, se imputan, se registran al periodo que correspondan. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. La reposición también ya lo hicimos, y la última etapa que me queda es el cierre. Es decir, cuando llega el cierre del ejercicio, por ejemplo, vamos a poner que acá ya pasamos y llegamos a diciembre, estamos el 26 de diciembre, y hace un gasto de, vamos a poner también combustible, por 30.000 pesos. ¿Sí? Bien, llega el 30 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué hace? Voy y lo rindo. ¿Por qué? Porque los fondos fijos no pueden estar abiertos al cierre del ejercicio. Se tienen que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que va a tener que hacer Francisco? Primero, rendir el combustible. Entonces, gasto de combustible por 30.000 pesos. La plata que le quedó, que en este caso son 20, la va a llevar y la va a ingresar a la empresa, 20.000 pesos. ¿Y esto de dónde salió todo? Del fondo fijo. Y esta es la registración que vamos a hacer al cierre. Es decir, esto me va a dar 50.000 pesos. Cuando lo paso al mayor, fíjense que tenía fondo fijo acreditado por 45, fondo fijo debitado por 45, y ahora lo tengo acreditado por 50. ¿Cuánto me quedó de saldo? 0. El fondo fijo se cierra al 31 de diciembre, y este es el asiento de cierre, o en la etapa que se conoce ahí como etapa de cierre. ¿Qué puede surgir en la etapa del cierre? Fíjense,
sin perder de vista la asignación de los resultados en los periodos que se devengan, es decir, mes a mes, si llegado el cierre del ejercicio económico y aún el fondo fijo no ha alcanzado el importe establecido, para su